Listo. Eso es lo que nosotros y lo que Mercedes ha querido que seamos, como un lugar de acogimiento, un lugar cálido, un lugar donde la gente se sienta segura y a gusto. Por eso me gusta mucho que te hubieran recibido con esa torta. Y Me siento a gusto. Bueno, eso es lo importante. Y como te digo, me preguntabas quién soy, cuál es mi profesión, qué hago aquí, un poquito la historia de Hogares Quimichín. Hogares Quimichín entonces empieza con el programa de protección, que todavía funciona en Santa María del Lago. Allí tenemos 8 casas donde albergamos 180 niños y son casas, hogares de protección. Y después, 20 años después, empieza en el Rincón de Suba, empieza el programa de prevención abierto a la comunidad. Y ese programa que para ti es tan importante, nosotros no lo hacemos las cosas azarosamente, siempre, y es una parte de la cultura de Hogares Quimichín, sin saber qué es lo que hace, dónde se mete, con quién se mete y con qué, con cuáles son los recursos que tiene que usar. Se usó porque se fue allá porque en ese momento Suba era receptor de muchas familias que venían desplazadas por la violencia en los años 50. ¿Sí? Y empezó porque ellos empiezan en ese momento, la Junta Directiva de Mercedes y su gente, a darse cuenta que los niños que están en hogares provienen en su mayoría de Suba. Y provienen de Suba porque las familias los expulsan porque son maltratados. Hay una cosa bien interesante y que hay estudios que se hicieron sobre todas las consecuencias de la migración. Sobre todo ahí venía muchísimo de Boyacá. Yo no sé tu familia dónde es, pero muchísimo de Boyacá, los llanos orientales, venían muchísimo y se asentaban allí en Suba. Y realmente la primera tarea que se hizo fue trabajar con las familias. Por eso estaba todo el trabajo con las mujeres. Y hubo capacitación para adultos. Y hubo toda la parte de la ¿cómo se llama? Que les enseñan a leer y escribir, de la alfabetización para adultos. Y entonces, claro, los niños se iban acogiendo. ¿Por qué se cerró Suba? Porque en ese momento también hay una fuerza muy grande en toda la parte de la construcción en Bogotá, y estas familias que estaban acá, en su mayoría que estaban en el rincón, en su mayoría eran personas que trabajaban en la construcción, y al tener tanto trabajo, entonces su nivel fue subiendo. ¿Sí? Y ya no teníamos tantos niños. Y ya se vio que muchos de esos niños y esas familias que estaban ahí fueron como cambiando de estrato. Entonces nos fuimos siempre buscando donde se repitiera como la historia que habíamos tenido en Suba. Entonces estuvimos en varias partes, se cerró Suba y con esa plata que fue buena, se compraron unas casas para los niños, nos fuimos para Casablanca, nos fuimos para el Perdomo, nos fuimos para San Agustín, San Martín de Loba, Aldea Turbay. Y en ese momento estamos en Aldea Turbay, que se queda en la localidad de Rafael Uribe, y tenemos en la localidad de Ciudad Bolívar tenemos otro centro comunitario que se llama, en un barrio que se llama Balcón de la Primavera, Mirador de la Primavera. Así, eso fue. El programa ha ido evolucionando. Cuando yo llegué estábamos muy intramural, no estábamos trabajando para nada con los niños, para nada con la familia ni con la comunidad. Habían tenido varias experiencias malucas, que siempre hemos llegado a barrios con población vulnerable y donde hay muchísimos de los psicosociales. Entonces se habían tenido experiencias de atracos, de ese tipo de cosas, entonces la gente lo que hizo fue como encerrarse. Cuando yo llegué, estamos desconociendo la realidad que está pasando de afuera. Entonces volvimos a abrirnos y por eso el nombre del programa también cambió, porque antes se llamaba Programa de Comunidad, después entonces, prevención, que es lo que estamos haciendo, y después
es prevención abierto a la comunidad, porque nosotros tenemos que trabajar con la comunidad, porque si no, es que los niños no viven en una isla. De pronto no era una intención inicial, por lo que noto en la narrativa, no, la intención inicial no del todo estaba, digamos, pensada en una lógica de formación educativa regular, formalizada, ¿sí? Entonces veo que había atención inicial a chicos en condición de vulnerabilidad, que se intentaba agenciar talleres que ocuparan el tiempo libre, para evitar esos riesgos psicosociales de los que habla usted. Perdóname, y una de las cosas, hubo algo que para Mercedes y para la Junta Directiva en ese momento fue muy importante, y es que se estaban repitiendo muchos los accidentes de los niños que las mamás por salir a trabajar los dejaban encerrados, entonces se quemaban los niños, y eso, pues eso es terrible. Entonces lo que se pretendía era eso, que los niños no quedaran encerrados, que los niños no tuvieran ese tipo de accidentes, y que tuvieran un control adulto y un buen manejo del tiempo libre. Pero muchos notamos, digamos, en la práctica, aunque no se hubiese meditado, diría uno que no se hubiese meditado bien, de pronto lo que hay es textos para leer en términos de educación no formal, desde la experiencia del Club Michin. 18 años después, pero también haciendo como un recuento de los 40 anteriores, ¿qué idea de educación hay detrás del ejercicio de los hogares Club Michin? Yo te voy a hablar de mi experiencia. De la experiencia en ese momento, pues no. Perfecto. Porque lo que yo intuyo de esa experiencia, desde que yo llegué, sobre todo la experiencia en Suba, es que se fueron dando como las cosas. Los niños llegaban, muchos no estaban escolarizados, los papás había que alfabetizarlos, entonces estos papás no podían ayudar a las tareas de los niños, entonces se les ayudaba a las tareas, los niños, si las familias iban a trabajar, pues los niños quedaban solos, entonces había que cuidarlos, entonces pues uno no los puede tener encerraditos y sentaditos por ahí, porque los niños son niños. Entonces empezaron a hacer los talleres. La experiencia mía es, como yo te digo, estábamos muy intramural, estábamos en isla, encerrados. De tal manera que, sí, no teníamos como mucho el contacto, los sábados teníamos contacto con la comunidad porque se salía a trabajar en los sectores, en distintos sectores, porque se había detectado, porque nosotros siempre hemos estado abiertos como en toda la parte de investigación, se ha detectado que los días que más maltrato había en los niños, en las familias, es el sábado. Y entonces empezamos a mirar por qué, porque es que la mamá y el papá trabajan toda la semana, llegan el sábado, no quieren hacer nada, quieren descansar, los muchachitos friegan, molestan y tal cosa, entonces llegan y pum, los castigan. Y cuando los niños están, les entregan las notas. Cuando los niños les entregan las notas, eso hay golpes por todos lados. Entonces empezamos a ver la necesidad de abrirnos más la comunidad, de trabajar con los colegios, a ver cómo nos estaban viendo ya nosotros para qué servimos, y de evitar el maltrato. Yo me acuerdo muy bien de un señor que llegó, estábamos en el Teatro, llegó un señor con un niñito, un señor que se había ido de su casa hacía 5 años, antes de que el niño naciera, o más, llegó y ya había vuelto a la casa. Los había abandonado y había vuelto, y llegó con su nieto, que no lo conocía, y llegó y me lo cogió y me lo entregó así: lo vengo para que lo castigue, para que le pegue, porque no quiso hacer la tarea. Yo a veces soy como muy impulsiva, a mí me provocaba más o menos como acá de los ojitos, y echarlo de allá, que nosotros no castigamos. ¿Sí? Le dije, no, además, ¿qué autoridad tiene usted? Un niño que apenas lo vi ayer, aquí lo castigan usted. Bien. Entonces, eran como esas cosas. Además, no podemos olvidarnos que esas escuelas de estos barrios vulnerables tienen muchos niños, no tienen siempre
los docentes la posibilidad ni la capacidad, muchos de ni la vocación para poder trabajar bien. Entonces lo que veíamos es que había mucha deserción escolar. En ese momento, hace 15 años por ahí, no sé cuándo, empecé yo a oír hablar de aceleración del aprendizaje. Entonces, con una pedagoga muy buena que tuvimos, empezamos a trabajar eso y empezamos, inclusive, eso no estaba como muy formalizado, y llevamos a los niños que se presentaran al ICFES y pasaban los años. Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta que la condición de los papás es muy parecida a la que tenemos en Subo. Muchas veces estos papás tampoco tienen como la educación, la formación necesaria para apoyar a sus hijos en las tareas. Y los niños que no hacían las tareas pues les importaba, además cuando estábamos con esa cosa de la promoción automática, teníamos niños en quinto bachillerato que no sabían leer. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a romper con el círculo de la pobreza? ¿Cómo hacer para que estos niños y estas niñas realmente logren tener una buena educación que les permita, cuando adultos, tener un buen trabajo y romper un poco, salir un poco de ese círculo de la pobreza? Entonces nos dedicamos, y en este momento tenemos un énfasis muy grande en toda la parte educativa. ¿Cuál es mi argumento? Que no es mi argumento, ese argumento tú lo debes conocer, es que en mayor grado de escolaridad hay varias cosas. Hay mejor posibilidades de trabajo y hay menos violencia. Hay muchas menos violencias, sobre todo las mujeres son menos violentas con sus hijos. Nosotros tuvimos también un programa que era de refugio para mujeres víctimas de violencia conyugal. De ahí tuvimos la ocasión de mirar eso, y yo estuve mirando toda esa parte, cómo la educación, los grados de educación sube la posibilidad o decrementa más bien la posibilidad de que los niños sean maltratados. Eso fue una de las cosas, ¿sí? Nosotros tenemos éxito porque el 100% de los niños que van a hogares terminan el colegio, terminan el bachillerato, y con buenas notas, con notas superiores, con bueno y superior, con muy buenas notas. Tenemos en este momento promoción de la lectura, hacemos muchos talleres muy lúdicos, pero haciendo como afianzando las bases del aprendizaje para que no salgan del colegio. Es que mientras los muchachos salgan del colegio están expuestos a muchísimos más riesgos psicosociales que si están en el colegio, a pesar de todos los problemas que se dan, que están en los colegios, en las escuelas del distrito. Pero allí tienen la posibilidad de ver otras cosas. Entonces nosotros, cuando yo te digo tenemos promoción de la lectura, nosotros no les enseñamos a leer, o más bien nosotros sí les enseñamos a leer, pero con sentido. ¿Sí? Pues, claro que sí. En esa lógica, digamos, de intentar hacer su merced hace muchos análisis ahí interesantes de bueno, cuál es el lugar de la escuela un poco en la formación de estos chicos y chicas, de los jóvenes, cómo la escuela realmente puede llegar a permitir a futuro que las condiciones socioeconómicas de las familias de estos chicos que tienen un mayor grado de escolaridad mejoren, pero también, digamos, intentando, digamos, hacer un paralelo que ponga matices sobre lo educativo. Si en este momento a usted le preguntaran, como lo voy a hacer yo, ¿qué ventajas en un ejercicio de educación no formal como el que ustedes realizan, estas instituciones, ustedes tienen sobre la educación formal? O sea, ¿por qué? Porque un chino como yo termina acá, que ahora ya no soy tan chino, termina acá diciéndole, para mí fue mucho más importante ciertos procesos fuera de la escuela que dentro de ella, en términos educativos y de formación. ¿Qué ventajas usted ubica que posiblemente hagan la diferencia al momento de educar? Yo haría una pregunta: ¿por qué los niños se quedan?
¿Por qué los niños no se van con su parche? ¿Por qué los papás llevan a sus niños a estar en el programa? Porque como dijo uno un día, es que lo que yo aprendí aquí, yo quiero que mi hijo lo aprenda. ¿Por qué un muchacho? Una vez, cuento una anécdota, hicieron una redada al frente del parque del San Agustín. Y llegó un muchacho y le entregó una puñaleta a uno de los niños y los niños se entraron y se lo entregaban a la policía. Cuando la policía se fue, el muchacho empezó a tirar piedra para que le devolvieran su puñaleta. Entonces la profe lo entró y empezó a explicarle por qué los niños no podían tener eso y por qué no era bueno que los niños, que se lo hubieran entregado a los niños. Y entonces el muchacho dice, si a mí alguien me hubiera dicho lo que usted me está diciendo, como usted me lo está diciendo, yo no estaría en estas. Yo creo que es que los niños no se sienten presionados. Nosotros no damos notas. Nosotros los acogemos. Es más como eso, por ese sentido de que yo te decía ahora de hogar. Es más de acogimiento, es más de apoyo, es más de club. Venga, haga usted algo aquí que no hace en la calle, ¿sí? Y que aquí va a tener como mejores resultados y va a estar contento. Nosotros siempre estamos buscando como que ellos estén bien. Nosotros tenemos reglas, inclusive, y es otra, ¿sabes otra cosa que es importante? La participación. Yo no sé cómo sería cuando tú estabas chiquito, pero todo el manual de convivencia, todo eso es acordado por los muchachos, por los niños, porque todos participan. Entonces es como que no hay esa presión, no hay como esa presión, sino que las cosas lo hacemos muy lúdico y el aprendizaje se va dando como naturalmente. Yo no te podría explicar, pues yo no soy pedagoga, yo no te podría explicar cómo es, pero sí nos preguntamos cuando un niño está metiéndose a una pandilla, ¿por qué lo está haciendo? Y trabajamos inmediatamente con la familia, inclusive con los pandilleros. Este muchacho es sano y nos respeta. No te va a decir, pues, que es que nosotros somos los santos. No. Que, por ejemplo, el año pasado nos atacaron 2 psicólogas. Sí. Pero que la comunidad nos protege. Sí, también. Que en los colegios nos llaman y nos dicen, ayúdenos, también. Entonces es eso, es como una mezcla. Didier, el coordinador financiero de acá, me dice, es que lo que aquí es mística. Yo no te la sé definir. Pero es eso, ¿por qué los niños llegan? ¿Por qué no se van? Porque los niños permanecen. Inclusive hemos tenido unas experiencias muy bonitas donde hemos hecho grupos de música, ese tipo de cosas, y los muchachos siguen con su grupo. ¿Sí? Inclusive ya hay algunos que contratan a la par que nosotros. Entonces, no sé si te respondí. Bastantes cosillas quedan ahí. Yo trabajo con habitantes de calle en procesos de resocialización. Trabajé en una fundación que de pronto usted tiene cartografía, que se llama Héctor Bolívar López. No, institucionalmente no fue una muy buena experiencia, tengo que decirlo, pero el trabajo que realicé allá como educador fue muy interesante, digamos, porque además no siempre se contrata a educadores para ser educadores de espacios de este estilo. A veces pasa que se contrata a psicopedagogos, a otros profesionales que no siempre son licenciados, para ser más específico. Yo tuve esa fortuna chévere de estar en el Héctor Bolívar López trabajando con niños con problemas psiquiátricos leves y con perfil calle. Charlábamos con otro amigo que trabajó allá también, pedagogo,
que muchos de estos programas, y después nos dio la razón lo que pasó con esta fundación, terminan sugiriéndose como espacios asistencialistas que no contribuyen en constituir a ese sujeto infante para que asuma la vida con otros ojos, ¿sí? Sino que son espacios donde se deposita al infante para que lo cuiden mientras alguien lo vuelve a recibir, que generalmente es su familia, cuando vuelven a adquirir la potestad legal de recogerlos. Y que generalmente los vuelven a sacar. Y que generalmente al mes están en la calle, se vuelven consumidores pasivos, se vuelven ganchos de las ollas y posteriormente regresan a los hogares a escaparse otra vez, o a cortarse o a hacer cualquier cosa. Con el hogar de la Héctor Bolívar, que quedaba en la 150 con séptimo, es una casa escalofriante ahí encima de una colina al frente del Hospital Simón Bolívar, pero que la verdad tenía unas ventajas impresionantes, muy mal utilizado, pero unas ventajas interesantes. Lo terminaron cerrando porque descubrieron, no solo en ese hogar de esa fundación, sino en otro que trabajé en la 220 también, que había una serie de irregularidades porque no había un proceso pedagógico humano, psicológico, respetuoso con el chico que llegaba ahí, más otros asuntos de carácter legal y financiero que fueron bastante desastrosos. Con todo esto, ¿a qué voy? Cuento yo 60 años ya casi. ¿Sí? ¿Acá? La fundación. Michín, sí. 60 años. Sí. 58, vamos a cumplir 60. Digamos, en relación con otras fundaciones de este estilo, y la expresión asistencialista alude un poco a lo que les relato ahí que hay detrás de estos pequeños emporios que simplemente montan ejercicios sin conocer mucho de qué es lo que están haciendo. ¿Qué diferencia al Hogar Club Michín de que alguien venga y hable con pasión sobre su paso por ahí, a estos otros ejercicios que pedagógica, psicológica, en términos de responsabilidad, digamos, responsabilidades penales con los menores de edad, no son responsables? Cuando uno ve el perfil, no sé si ese sea formal, hay un perfil de Facebook del Club Michín, y me puse a hacer como de manera muy juiciosa a mirar mensajes y demás, y hay una cantidad de mensajes de gente, yo creería que de mi edad o más, escribiendo maravillas, ¿sí? Inclusive hay fotos de gente, mire, yo soy ahora tal cosa y pasé por allá y me acordé y tal. Esos vínculos, ¿cómo se logran? Primero, resumiendo, esos vínculos, ¿cómo se logran esas empatías? Utilizando la educación para lograrlo. Y uno. Y dos, ¿cómo, digamos, pensarse este asunto de espacios no formales de educación o de asistencia social como los que acabo de nombrar? Digamos, usted que ya tiene 18 años en esto y puede hacer, digamos, me imagino, un análisis grande de qué va pasando con los programas asistencialistas y de asistencia al menor de edad, qué los diferencia, pero también qué se puede poner sobre la mesa frente a las responsabilidades que tienen estas instituciones que no cumplen 100% con su trabajo, no lo hacen por lo menos responsablemente. La fe en el otro. Nosotros estamos convencidos que tenemos unas potencialidades muy grandes. Como yo le digo a los niños y a mi gente, nadie es tan pobre para no dar algo. Una sonrisa, inclusive los niños entre ellos mismos, ¿sí? Es decir, la capacidad que tenemos los seres humanos de constituirnos en sujetos
de nuestra propia historia. Yo creo que a nosotros nos diferencia mucho eso. Y también me atrevo a decirte, hablo con otras directoras de otras fundaciones y los niños no son chinos. Los niños son fulano, perano y perencejo. Y fulano, perano y perencejo pueden hacer A, B, C y D y más. Yo creo que es eso, que es creer en el otro. Aquí hay mucha participación, no solamente desde, pues digo yo, ahora que yo hace tanto tiempo yo estoy aquí directora, pero yo sí creo que es que cuando las cosas no se hacen con uno, no se hacen para uno, ¿sí? Si yo no, nosotros trabajamos en todos los programas con el proyecto de vida que todo el mundo habla pues, del proyecto de vida. ¿Pero qué es el proyecto de vida? ¿Es enseñar a un niño a hacer pan? Y no se empieza a los 14 años, como dice Vanessa Paradis. ¿Sí? Es que ellos, a pesar de las historias, muchísimas muy tristes, muchas que yo te digo, yo les miro y pucha, ¿cómo es capaz de salir de esto? ¿Sí? A pesar de todo, los niños tienen la posibilidad de salir adelante. Lo único que necesitan es ponerle un poquito con la mano. Salen adelante. Yo te digo, no siempre tenemos éxito. No siempre tenemos éxito. Pero como decía Mercedes cuando empezó esto, con uno que salga adelante, con eso yo tengo. Pero han sido muchos que han salido adelante. Pero yo creo que es eso, es creer que sí podemos. Y entonces cuando yo te veo a vos como sujeto, ¿sí? Yo no te veo a vos como un sujeto digno de misericordia o de beneficencia. De misericordia, digamos, por lo del Papa, de beneficencia. ¿Sí? No, yo te veo a vos como una persona capaz de salir adelante. Porque tiene muchas cosas. Aparte de las cosas, no tenemos cosas malas. Pero aparte, y entonces es como eso. Por eso nosotros hacemos tanto énfasis en la parte que yo te decía ahora. Toda la parte de manual de convivencia, eso se hace con los niños, eso es acordado. Eso es acordado. Y es lo que yo le digo a mi gente. Una cosa es lo que nosotros los adultos queremos y otra cosa es lo que los niños necesitan. Entonces hay que oírlos, hay que ver hay que ver el contexto. ¿Sí? Es eso. Yo primero estudié psicología educativa y entonces me acuerdo mucho de una cosa que se decía, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene de que un niño maltratado lea "Mi mamá me ama" cuando la mamá lo abandonó? ¿Sí? ¿Eso qué sentido tiene? Entonces, por eso también te hablaba ahora de toda la parte de promoción de la lectura. Es una lectura con sentido, una cosa, ¿sí? Una cosa, no como por ejemplo este libro que me compraron que casi le da con los ojos a mi muchita que me lo compró, porque que edifique, ¿sí? Entonces, como eso, pero yo creo que lo que más nos diferencia a nosotros y de lo que más los muchachos salen hablando, los muchachos y las niñas salen hablando, es que se les dio la posibilidad de ser ellos y no de estarles restregando la historia. ¿Sí? No, es que... Sí, es como eso. Dos cuestiones ya para ir cerrando. La primera, como cuando uno le sugiere al oído a otro que uno aprecie, o por lo menos que hay una relación cercana. Muchos de los procesos de educación no formal que por lo menos yo tengo cartografiados, llega un momento en que intentan acercarse a la escuela formal porque hay cosas que decir, ¿sí? No siempre son bien recibidos porque o sus prácticas son muy extremas en relación a esa cuadrícula tan gris que puede llegar a ser la escuela por momentos,
la escuela formal? Porque los docentes se sienten amenazados. Eso es lo que yo percibí. Muchos de los docentes se sienten amenazados. ¿Será? Yo lo siento. Hoy yo tuve yo llevo gente todo el tiempo al colegio.